Aide, y a ti, ¿también te placería hablar el ladino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Y dunque, te quería demandar para escapar. Allora, ¿cuál piensas del avenir de la lengua? ¿Cuál piensas que va a fitar? Sí, yo me place mucho la idea que tu idea, que Ujú, ahora Ladino vive en el Internet, ujú, que hay una comunidad eh, muy grande, muy ancha y con mucha energía ujú, para la lengua y que podemos conectar a través de las fronteras de distintos países. ujú, Y una cosa que me vino al tino cuando yo estaba haciendo labor de campo en ujú, Estambul, la primera ujú, vez que fui a Estambul para laborar con latino, yo no hablaba turco. Ahora, ujú, hace 2 años, empecé a estudiar el ujú, turco y hablo bien, no perfectamente, pero ujú, bien. En el momento cuando fui a Estambul por primera vez y estaba en el CAL en el día de Rosh Hashanah y quería hablar con la gente, la lengua ujú, que teníamos en común era el ladino. Y ujú, por la diáspora del ladino es una cosa a veces difícil para ujú, revivir la lengua, pero también quiere decir que a veces es la sola lengua que tenemos en común, es la lengua que nos ujú. conecta mucho. Yo Sí. no podía hablar con esta mujer que me hablaba, esta mujer muy hermosa Ujú, de Estambul en el CAL de Kadıköy. No le podía hablar en turco, mas sí ujú, podía en ladino. Y es una cosa que creo que nos va a ayudar mucho a adelantar la lengua, reconocer que nos conecta, ujú, puede ser por el internet, por los ujú, ecranes, como estamos haciendo ahora, o en persona, cuando viajamos y nos ujú, vemos. Venimos de conceptos distintos, pero tenemos esta lengua tan hermosa en ujú. común que partajamos, sí. ¿Y te parece que, dunque, no es que habrá más gente que hablará la lengua o menos, más que estarán en un modo de espacio diferente, ya puede ser en el internet, al lugar de en comunidades físicas? Qué modo de interacción topates en Estambul cuando hiciste este labor de campo? Topates que, porque hablé con gente que me dijeron, no, ya no se habla de toda la ciudad, y otros me dijeron, sí, se habla, mas las comunidades son más chicas. ¿Cuál nos puedes contar de tu experiencia? Sí, para empezar, yo no soy de Estambul y Ujú, solo iba en el veranos para hacer ujú, labores de campo. Encima topí las comunidades que hablan latino porque estaba ujú, yo buscando estas comunidades. No, ujú, no, no te podía decir como Nessie te podía decir, por ujú, ejemplo, cómo es la situación. Él ujú, conoce más mejor que yo. Me te puedo decir que sí que topí comunidades que hablan latino en Estambul, sobre todo porque estaba yo en Büyükada, que es ujú, una isla muy hermosa fuera de Estambul, donde ujú, van muchos judíos en el ujú, verano. ujú. Y allí se escuchaba latino en la calella, ¿no? Es Ah, wow. verdad Ujú, que la gente, la más grande parte de la gente que lo habla ahora es gente que es más vieja, que es ujú, mayor, que tiene más de 70 años, puede ujú, ser, están, yo creo, muy motivados de empezar la lengua a gente ujú, más masiva y hay ujú, más interés ahora, sobre todo después de la pandemia, que nunca. Y hay mucha gente, no sé de qué, como yo, que somos askenazis, o hay gente ujú, como tú, no, ujú, no judía, que se están interesando en la lengua. Es una cosa muy hermosa si lo hacemos con respeto, con ujú, humildad. ujú, em, y si escuchamos a la gente sefardí que nos ujú, están, sí, partilhando su cultura y su lengua ujú, con nosotros, puede ser una cosa muy hermosa, muy hermosa. ujú, Y puede ser, y es una lengua judía, una lengua diaspórica, una lengua del mundo hispanófono. Así ujú, que tiene estas calidades que hace que mucha gente pueda empezarse el ladino y llevar esta lengua al avenir. ujú, ujú, ujú.
Qué importante esto que hemos contado es que evites a gente echando la show en ladino en la calella, porque de mí para mí yo tengo visto muchos filmes, por ejemplo, Belaj tiene una colección muy hermosa del judío español en Turquía, todos son filmes de interviews uno a uno, no Ujú, hay ninguno de grupos de topaduras, ujú, diremos, o manco gente en la calella, aunque esto es muy interesante, que hemos contado, no lo sabía del todo y me ujú. place mucho sentirlo. Y pienso que también puede ser hay una situación semejante en Israel. Ahora de esto, en Estados Unidos, pienso que hay algunas personas que están haciendo topaduras en Los Ángeles y otras ciudades, New York, algunas veces. Maya puede Sí, ser que no tan desvelopado como Turquía, no sé. puede ser. Ujú, Y aquí en Berkeley ujú, va a haber topaduras también, porque después de la clase de ujú, Adam hay mucha gente manceba de la ujú, universidad que están ujú, interesando en la lengua, mucha gente manceba sefardí ujú, y queríamos continuar después de la ujú, clase topaduras de ladino y también hay gente hablantes nativos de ujú. ladino que viven aquí en Berkeley y yo Ah, tuve la ujú, oportunidad hay un mes de ujú, visitar la casa de una mujer maravillosa ujú, de Rhodes, que sigue hablando un latino muy hermoso y puede ser que ella va a visitarnos a nuestras topaduras aquí en el campus y hablar con ujú, nosotros. Encima hay, sí, grupos chicos en muchas partes del mundo y sí, seguimos desarrollando nuestras comunidades. Viéndonos, recogiéndonos para hablar ujú, y si vamos creciendo y desarrollando las relaciones que tenemos con la gente, porque la lengua no puede existir sin relaciones, seguro. vamos a toparnos en una situación más mejor y más fuerte para la lengua. Sí. Ujú. Aunque ya se puede decir que más que todo eres optimista en lo que toca al avenir de la lengua. Sí, Cali ser optimista. Cada serlo. Siempre decía Sí, el Cali. descansado de Moshe Shaul que es una profecía que se realiza si la dices Sí. mucho. Ya puede ser que vas a decir que se va a revivir y esto quiere decir que se revivirá y a la contra si vas a decir que no se revivirá. Ujú. Muy importante. Estoy de acuerdo. Sí, sí, Y, estoy de acuerdo. y Dunque, ¿tienes alguna cosa más que vas a querer partillar con la gente que hemos estado sintiendo, lo que toca al latino, al avenir, el laboro que estás haciendo? Sí, si puedes tú, Carlos, dejar Ujú, mi correo electrónico en los seguro. comentarios Ujú, del filmico, va a ser muy bueno porque ujú, quiero decir a la gente que está escuchando que queremos que me des lo que tenemos para el kit de anidamiento de la lengua, sobre todo si hablas una variedad de ladino que no viene de Estambul, porque hicimos ujú, nuestro labor de campo de Estambul y la lengua que tenemos es un ladino muy de Estambul. Queremos partillar en nuestros recursos muchas variedades distintas de ladino que tenemos, que es una hermosura, que tenemos tanta diversidad de la ujú, lengua. Y también puede ser que vamos a querer grabar tu voz ujú, ujú, para el kit de ujú, anidamiento. Ancina, si hablas ladino, puede ser que vienes de Estambul, muy bueno. Si vienes de Izmir, Edirne, Salonique, New ujú, York, donde sea, ujú, por favor contactar con Mozos y vamos a enviarte lo que tenemos escrito porque estamos en la etapa piloto del kit y nos puedes decir lo que piensas de lo que tenemos y adjuntar como tú dirías las cosas ujú, y nos va a ujú, placer mucho. ujú. Sí, Y esto de los dialectos que dijiste es muy importante. sí, Para revivir la lengua no cabe solamente tomar el dialecto de Estambul, que ya sabemos es el más importante hoy en día, sería muy importante también tener otros dialectos, especialmente de la Grecia, donde hay mucha gente que hemos de Sharon, y propio de los Balcanes, y así, sí. Y aunque, seguro. Sí, porque si la gente está hablando en casa, queremos que la gente se sienta en casa, ¿no? Como que la gente puede hablar como hablaba sus nonos o lo que sea. Y sí, nos place mucho la diversidad y es algo que queremos mantener en latino, ¿no? Ancina, tiene que estar en todos nuestros recursos también esta diversidad. Sí. amén, ve amén.
Dunque, merci mucho, cara Julia, por visitarnos en Ladino 21 y esperamos que tu visita tenga muchas y muy hermosas hermanas, inshallah. Muchas gracias, Carlos, por tenerme aquí en el Casalico.